Capítulo 151 Muerte súbita. Mientras le daba palmaditas, ella lo consoló suavemente. Vale, dejad de llorar. Estáis todos empapados en lágrimas. Mientras hablaba, Raiden secó suavemente las lágrimas del rostro de su hermana, mientras que su propio rostro reflejaba una profunda tristeza. Aunque mi hermana haya cometido muchos errores, sigue siendo mi hermana tonta. Tras recibir los cuidados que tanto había esperado de su hermana mayor, el corazón vacío de Lei volvió a sentir calor. Extendió la mano y abrazó a su hermana mayor, refugiándose en sus brazos. Una sensación de seguridad inundó a Lei, y por un momento sintió como si hubiera regresado al pasado. Aunque la personalidad de Lei lo había llevado a ser bastante torpe a la hora de mostrar preocupación por su hermana mayor en la vida diaria. Pero ahora, después de cientos de años de acumulación emocional, Lei Yingdian, en brazos de su hermana, expresa su anhelo sin mostrar ningún rastro de su antigua personalidad apagada. Después de un rato, Lei Yingdian se tranquilizó, levantó la cabeza de los brazos de su hermana y miró el rostro que tenía delante. Aunque confirmó que la persona que tenía delante era su hermana, su aspecto era diferente, y cuando se apoyó en ella hacía un momento, sintió que su pecho era muy duro. Pero ella no sacaría ese tema a colación, en cambio, hablaría. ¿En serio? ¿Puedes decirme qué pasó? ¿Por qué te has vuelto así? Mientras hablaba, levantó la mano y acarició suavemente el rostro de la mujer que tenía delante. Era suave y agradable al tacto, pero no era lo mismo que antes. Al oír la pregunta de su hermana, Raiden no la mantuvo en suspenso y le contó su encuentro con Wu Di. Fue gracias al poder de Wu Di que se me dio la oportunidad de vivir una segunda vida y de volver a encontrarte. El cuerpo que estoy usando actualmente es el de Wu Di, por lo que mi apariencia es diferente. Al enterarse de que su hermana podría tener una segunda oportunidad en la vida, los ojos de Lei Yingdian se iluminaron al instante y no dejaba de repetirse a sí mismo: genial, esto es maravilloso. Aunque me sentía muy feliz, también comprendí por qué el pecho contra el que me había estado apoyando había estado tan duro antes. Entonces, ¿se encuentra Wu Di, ese benefactor, actualmente en el espacio de conciencia que él mismo creó? Sí, vieron todo lo que acaba de suceder. Al oír las palabras tan naturales de su hermana, Lei Yingdian se dio cuenta de que algo andaba mal. Acababa de hacer un ridículo delante de su benefactor. Además, no se trataba solo de sus benefactores, había otros que lo observaban en ese estado humillante. Su rostro enrojeció al instante y volvió a esconder la cara en los brazos de su hermana. Esa repentina sensación de muerte era demasiado dolorosa. Jeje. Al ver a Lei Dian comportándose como una cobarde frente a ella, Lei Dian, como hermana mayor, se rió sin remordimientos. ¡Bah! Al oír la risa de su hermana, Lei Yingdian solo pudo emitir unos pocos gemidos para expresar su protesta. Las dos hermanas continuaron charlando y expresando el anhelo que sentían la una por la otra. Castillo de Inazuma. El tiempo retrocede al instante en que el relámpago fue engullido por la oscuridad. El cielo ahora estaba vacío, salvo por el enorme dragón de relámpagos, que permanecía enroscado en el aire. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Ya se ha decidido un ganador? Los que estaban abajo no lo sabían ni lo entendían, pero esperaban aún más que el general hubiera ganado. Sin embargo, debido a que el dragón del trueno aún existía, seguían sintiendo un escalofrío en sus corazones, y algunas personas ya se habían desplomado al suelo debido a la opresiva sensación del dragón del trueno. Si hay alguien entre la gente aquí presente que más desea que gane el general Raiden, ese no sería otro que Kujo Takayuki. Porque todo lo que posee se basa en la formidable fuerza militar del general Sander. Si el general Raiden fracasa o incluso perece, su clan Kujo será devorado instantáneamente por su buen aliado, dejándolo sin nada. General, eres invencible en este mundo, debes ganar. Kujo Takayuki rezó en silencio, pues le resultaba difícil imaginar qué sucedería si lo perdiera todo. Pero en cuanto levanto la vista, veo al dragón del trueno enroscado en el cielo y siento una sensación de asfixia. El castillo Inazuma se encuentra ahora en completo caos, con soldados que se congregan constantemente alrededor de la estatua de los 1000 ojos y 100 manos, lo que resulta en una escasez de guardias del territorio celestial. Esto le facilitó las cosas a Hayato, quien entró sin problemas en la residencia del magistrado Tenrayo, llegó a la habitación de Kujo Takayuki, encontró la habitación secreta y saqueó todos los archivos que había dentro. En cuanto a cómo Sao Jou logró llevarse todo el archivo de la habitación secreta, no preguntes, todo se debe al ninjutsu. Tomás, que también observaba desde abajo,
de repente se dio cuenta de que su ojo de Dios había vuelto a su lado. En silencio, agradeció a Raiden Sin en su corazón y luego comenzó a esperar, anhelando su victoria. En cuanto a Yae no Kamiko, que estaba a cargo del entretenimiento, después de ver que el rayo fue verdaderamente engullido por la oscuridad, comprendió que la chica del campo finalmente había tomado cartas en el asunto. Así pues, la pregunta es, ¿cuál fue su expresión al ver que era su hermana mayor? Yae no Miko no pudo evitar sumirse en sus pensamientos, pero las comisuras de sus labios se curvaron demasiado hacia arriba. Ella esperaba que Raiden pudiera darle una buena lección a esa chica de campo retraída y sacarla de su mundo idílico para que pudiera ver en qué se había convertido Inazuma. Al pensar en esto, Yae no Miko se enfureció. ¿Quién iba a saber cuánto había aportado a Inazuma cuando aquella chica de campo fue retirada? Santuario Narukami Taisa. Tras haber presenciado toda la batalla, solo Tenri y Columbia permanecieron tranquilas, ya que no les resultaba nada sorprendente. Sin embargo, Ayaka y Barbara, que estaban de pie a un lado, abrieron inconscientemente la boca y exclamaron involuntariamente mientras observaban. ¡Wow! Este tipo de batalla, a nivel de un dios demonio, es algo que tal vez nunca presencien en su vida. Tras presenciarlo todo, sienten que tienen pocos remordimientos en la vida. Isla Beayun. Las intensas colisiones entre los ataques generaron una onda de choque energética que afectó a toda la región de Inazuma. Por lo tanto, Sanbin, el ejecutivo a cargo de la gestión del proyecto de Inazuma, sintió naturalmente estos impactos energéticos. Además, descubrió que estos impactos de energía provenían de la dirección del castillo de Inazuma. ¿Qué pasó? ¿Quién se atrevió a iniciar una pelea en el territorio de esa mujer? Las preguntas no dejaban de rondarle la cabeza, pero no aminoró el paso. Salió directamente de la fábrica de ojos malignos y miró en dirección al castillo Inazuma. Pero entonces descubrieron un enorme dragón de trueno que cubría el cielo en su campo de visión. Incluso desde gran distancia, los escaramuzadores podían sentir un aura mortal emanando de él. Capítulo 152 llegó a la escena inmediatamente y se rió a carcajadas. Entonces, ¿quién es el enemigo de este dragón del trueno? El soldado sintió curiosidad y quiso acercarse y observar en secreto para averiguar qué había sucedido. Sí, pensó, si esa mujer fuera la enemiga de ese dragón del trueno. Según la situación actual, el dragón del trueno debería estar en posición de ventaja. Incluso desde esa distancia, aún podía sentir el choque de dos poderosas auras, una de las cuales era la suya propia, una aura que jamás olvidaría, ni siquiera en la muerte. ¿Esa mujer va a perder? La idea le vino de repente a la mente, y en ese instante, una emoción indescriptible brotó en el corazón del soldado. Si eso es realmente así, entonces él debe estar allí para presenciar el fracaso de esa mujer de primera mano. Sin más dilación, los soldados dispersos abandonaron la isla de Bayun y emprendieron su viaje hacia el castillo de Inazuma. En ese momento, los rostros de los rezagados mostraban claramente una expresión que decía, debemos llegar al lugar lo antes posible y reírnos a carcajadas. Los necios que lo vieron marcharse intercambiaron miradas desconcertadas, pero no se atrevieron a decir nada, pues su temperamento era uno de los 3 peores entre los albaceas. Isla Aiji. Hoy fue otro día tedioso de trámites oficiales, pero Sinai del Palacio de Coral se mantuvo animada y se ocupó diligentemente de las tareas pendientes. Ahora el frente de batalla está en manos de Goro, y él ha guardado muchos secretos para afrontar diversas situaciones. Aparte de eso, ya he hecho todos los preparativos. La última vez que vine a ver a Beidou fue para cerrar un trato con ella. Sin embargo, según la información procedente del frente, ambos bandos se encuentran ahora en un punto muerto, incapaces de avanzar o retroceder, atrapados en un estancamiento. Pero esto era precisamente lo que Sinai del Palacio de Coral deseaba ver. Al fin y al cabo, la presión de comandar una guerra destinada a la derrota es algo que la gente común no puede soportar. Sin embargo, hay una cosa que al corazón del Palacio de Coral le resulta muy desconcertante. Fue aquel ermitaño Liyue quien le dijo que la guerra entre los rebeldes y el shogunato pronto terminaría. Pero no vio ninguna señal de que fuera a detenerse. Por un momento, el Palacio de Coral quedó completamente desconcertado. En ese momento, un soldado entró corriendo repentinamente e informó con tono agitado. Señor Palacio de Coral. Ven rápido, mira en dirección al castillo de Inazuma. El pánico de los soldados hizo que Corazón del Mar del Palacio de Coral se diera cuenta de la urgencia de la situación. Sin tiempo para hacer preguntas, abandonó apresuradamente el palacio. Entonces,
mirando hacia el castillo de Inazuma, lo que apareció a la vista fue un dragón gigante, de varios miles de metros de largo, enroscado en el cielo. En ese momento, el palacio de Coral Heartsea finalmente comprendió el significado de las palabras pronunciadas por el inmortal Liyue. Él realmente tiene la capacidad de resolver el conflicto actual en Inazuma y detener la guerra entre las fuerzas de la resistencia y el ejército del shogunato. Incluso, podrían derrotar a ese Thor distante e indiferente. La razón por la que Coral Palace Heartsea pudo comprender que se trataba de la obra de aquel inmortal solo puede explicarse porque la forma de aquel dragón gigante le resultaba demasiado familiar. Después de todo, ya había observado al dragón de cerca antes, y este era tan enorme que incluso desde su isla de Aiki podía ver su apariencia con claridad. Por eso pudimos confirmar que era obra del ermitaño Liyue. Al contemplar al dragón gigante que parecía un dios recién nacido, un sentimiento de veneración no pudo evitar brotar desde lo más profundo del corazón del palacio de coral del Mar del Corazón. Qué maravilloso sería que la isla de Aiji pudiera tener de nuevo su propio dios. El pensamiento le vino de repente a la mente, pero lo descartó rápidamente, aunque en el fondo seguía sintiendo mucha envidia. Kamisato Yashiki. Esto es verdaderamente, algo que tal vez nunca vea en toda mi vida. Tras presenciar todo, Hayato Kamisato suspiró, ¿es esta una guerra al nivel de dioses demoníacos? Es verdaderamente impresionante. No está claro quién ganó o perdió, a pesar de que Hayato Kamisato venera profundamente y es leal al general Raiden. Sin embargo, en secreto deseaba que ganara la anterior Thor, y si fueran hermanas, podrían tener una charla seria después de que terminara el juego. Durante su conversación, Raiden le había asegurado que corregiría a su hermana con discapacidad intelectual. Una tierra pura de un solo corazón. Las dos hermanas casi habían terminado de ponerse al día cuando Raiden de repente hizo que Raiden se sentara derecha. Aunque algo desconcertado, Lei escuchó las palabras de su hermana, se enderezó y esperó su siguiente movimiento. Al ver esto, Raiden Sin comenzó a relatar toda la información que había escuchado de Hayato y ya en Nómico, dejando a Raiden Sin completamente desconcertado durante todo el proceso. Debido a que el Señor Celestial, que había sido sobornado por los necios, ocultó la verdad en el documento oficial presentado al General Trueno, esto llevó indirectamente a que Sander Movie solo supiera todo lo que estaba fuera de eternidad. Subestimaron los peligros de la Orden de la Casa del Ojo, la situación real en el frente y la amenaza que suponían los necios, y desconocían la traición de los dos magistrados, la crisis en el corazón de Maiki y otros acontecimientos. La ira fue creciendo gradualmente en el corazón de Lei. Jamás esperó que los actuales enviados de Tianling y Kandin fueran tan corruptos y traicionaran su confianza. Aunque estaba furiosa, era evidente que su hermana mayor lo estaba aún más, si bien mantenía una sonrisa amable. Pero eso hizo que el cuerpo de Lei temblara involuntariamente, al darse cuenta de que si no reaccionaba o respondía bien, podría recibir otro golpe en la cabeza. Todo esto sucedió porque él quería perseguir esa supuesta eternidad, y luego le entregó todo al General del Trueno, que era una marioneta. Si ni siquiera puedes gobernar un país tú mismo, ¿cómo puedes gobernar al General del Trueno, que es tu propia creación? Pero ahora todo es diferente. Su hermana mayor, Raiden, ha regresado. Cuando ella dirigía Inazuma, la región prosperaba y era mucho mejor que la suya. Lei Yingdian, tras comprender la situación, alzó la vista y vio la amable sonrisa de su hermana. Casi había olvidado que aún no había superado ese obstáculo. Bajo la amable sonrisa de Raiden, este admitió rápidamente su error y prometió no volver a hacerlo. Luego afirmó que su búsqueda de la eternidad era errónea y que reflexionaría sobre ello. Al oír esto, la expresión de Lei Dian mejoró notablemente. Extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de su hermana, indicando que estaba listo para ver qué sucedería. Al sentir esa caricia largamente perdida, Lei Yingdian quedó algo embriagado por ella. Al darse cuenta de que su hermana había malinterpretado el concepto de eternidad, le explicó su propia comprensión de la eternidad. Su comprensión de la eternidad consiste en mantener vivos los sueños, es decir, el anhelo de la vida por un futuro mejor, que impulsa a la humanidad a generar continuamente nuevos deseos. Se cree que el futuro que persiguen las personas hoy en día podría no ser del todo estático. Capítulo 167. Este es nuestro pequeño secreto. Nota: puedes saltarte este capítulo por ahora y volver a él cuando llegues al capítulo 166. Lo único que puedo decir es que mientras Woody se relajaba en las aguas termales, Lei Dian en realidad se tapaba los ojos con las manos, pero la separación era demasiado grande.
No pudo evitar que su mirada vagara sobre él. Tenía el rostro enrojecido, la respiración acelerada y sentía calor por todo el cuerpo. ¡Qué erótico! ¡Qué extraño! Déjame echar otro vistazo. Yi Son, en cambio, no era tan patético como Lei Dian-sen. Al fin y al cabo, estas cosas a veces son inevitables, así que la gente se acostumbra a ellas después de verlas tantas veces. Y hasta se mostró obstinadamente diciendo, ¿eso es todo? Pero para Raiden Sin, la estimulación era demasiado intensa. Aunque la había visto accidentalmente un par de veces, seguía sin poder apartar la vista. La atmósfera brumosa e indistinta hacía que Lei Dian pareciera aún más seductora de lo habitual. Ella sentía que si tuviera un cuerpo en ese momento, probablemente sentiría una sensación de ardor en la nariz y expulsaría un líquido reconocible. Ambos optaron tácitamente por mantenerlo en secreto, porque contárselo a Wu Di sería un desastre social. Y entonces, Raiden, inconscientemente, comenzó a señalarse el abdomen, y su rostro se sonrojó aún más. Gurgle, gurgle, gurgle. Eso está muy bueno, muy bueno. En este preciso instante, los dos pequeños siguieron a Wu Di por su cuenta y ahora flotan libremente en el agua. Pero a juzgar por el sonido, está claro que el dueño también disfrutó muchísimo del baño termal. Wu Di, mientras tanto, estaba recostado contra un lado, con los ojos cerrados, disfrutando del calor que envolvía todo su cuerpo, momentáneamente cautivado. Su conciencia estaba algo dispersa, tanto que no oyó pasos ni el sonido de alguien entrando en el agua. Wu Di solo se percató de la situación cuando la persona se sentó a su lado, y subconscientemente la miró, pensando para sí mismo. ¡Qué raro! ¿No había ya otros dos jugadores en este grupo además de mí? ¿Cuándo apareció el otro? Al darse la vuelta, vio que Columbia había estado sentada a su lado en algún momento, y que solo estaba cubierta por una simple toalla de baño. Gotas de agua resbalaron por su pecho, y la visión de su rostro ligeramente sonrojado y su respiración suave y jadeante dejó a Wu Di momentáneamente atónito. Era la primera vez que veía a Columbia irradiar un encanto seductor, y se veía tan sexy. El poder destructivo sumió a Wu Di, que desconocía todo aquello, en un estado de confusión. Su cerebro parecía emitir advertencias, advertencias, advertencias de sobrecarga. Instintivamente, solo pudo volver a sumergirse en el agua, desviando la mirada con fuerza. Las puntas de sus orejas ya estaban rojas, e incluso le apareció un gas blanco en la cabeza. Columbia, que había estado observando la expresión de Wu Di todo el tiempo, quedó muy satisfecha con su reacción hacia ella, lo que significaba que aún le resultaba lo suficientemente atractiva, por lo que se sintió aliviada. Pensando esto, se acercó un poco más y se sentó hombro con Wu Di. La piel estaba ligeramente húmeda por el agua y podía sentir la temperatura corporal de la otra persona. A diferencia de lo habitual, este era un contacto piel con piel, una sensación diferente. Wu Di se sorprendió de que Columbia estuviera tan cerca. Justo cuando iba a decir algo para aliviar la tensión, la voz de Columbia resonó en su oído. «Mírame». Al oír esas tres palabras, Wu Di se giró inconscientemente para mirar a Columbia, que estaba a su lado. Pero descubrió que el rostro de Columbia estaba ahora tan cerca que podía sentir la respiración del otro y el tierno afecto en sus ojos. En ese momento, Wu Di recordó lo que Columbia le había hecho en el santuario Narukami. ¿En esta situación, es lo correcto? Pensando esto, Wu Di volvió a fijar su mirada en el hermoso rostro de la chica que tenía delante y en sus pequeños y rosados labios. Tragó saliva en silencio y luego se inclinó lentamente hacia adelante. Cuando vio que la chica no esquivaba ni se inmutaba, sino que simplemente lo esperaba, e incluso tenía los ojos llenos de ánimo, sintió una oleada de valentía. Columbia, al observar las acciones de Wu Di, tenía una mirada de satisfacción en los ojos. Este era exactamente el resultado que deseaba. Se preguntó si Wu Di tenía que tomar la iniciativa para comprender el significado de familia, y quedó claro que lo aprendió muy rápido. A medida que el rostro del niño se acercaba cada vez más, la niña cerró los ojos en silencio y esperó. A medida que se acercaba, el niño cerró los ojos y volvió a sentir aquella misma sensación, aquella suave caricia. Su mente se quedó en blanco una vez más, y sintió como si flotara. MMM. Entonces el niño sintió algo suave entrar con fuerza en su mandíbula y comenzar a bailar con él, mientras su cuerpo estaba fuertemente atado. El niño abrió los ojos inconscientemente y descubrió que la niña lo había estado abrazando con fuerza con ambos brazos, y la toalla de baño que llevaba en el pecho ya se había deslizado, con todo su cuerpo presionado contra el del niño.
Ese contacto íntimo tan intenso provocó que el cerebro del niño dejara de pensar, dejándolo hacer lo que la niña desenfrenadamente. Un instante después, acompañada por la aparición de un hilo de seda, la muchacha se marchó satisfecha, volviéndose a cubrir con la toalla de baño para ocultar por completo su piel descubierta. Su lengua se deslizó por sus labios, como si saboreara algo, luego esbozó una sonrisa encantadora y miró al niño que estaba a su lado, quien en ese momento solo pudo articular "Aba, aba". Para ganarte un lugar en su corazón, es normal que a veces tengas que tomar algunas medidas pequeñas. Sin embargo, para evitar llamar la atención, es hora de regresar a la zona de mujeres, ya que dije que no competiría con ellas. Pero antes de eso, Columbia se acercó de nuevo al oído de Woody y le susurró algo. Este es nuestro pequeño secreto, no se lo puedes contar a nadie o habrá un pequeño castigo. Estas palabras hicieron que Woody volviera en sí. Miró a la seductora Columbia con una expresión que decía, si no aceptas, haré algo malo, y asintió rápidamente, indicando que guardaría el secreto. Tras recibir la garantía de Woody, Columbia soltó una risita, se levantó y se marchó, regresando a la zona de mujeres. Detrás de ella, Woody miró fijamente la figura de Columbia que se alejaba, llevándose inconscientemente la mano a los labios y sintiendo una extraña mezcla de emociones. Pero una cosa es innegable, el lugar que ocupaba Columbia en su corazón se hacía cada vez más importante y seguro. Raiden Sin y Gison, que habían estado observando todo desde la barrera, exclamaron al unísono. Ella es realmente buena en eso. También había dos pequeños observando desde la banda. Aparte de Jelly, que no sabía nada, Dulin exclamó, ¡Wow! Capítulo 153, ¿qué es la eternidad? La verdadera comprensión que Raiden tenía de la eternidad, hizo que la persona que escuchaba la película se sintiera repentinamente iluminada. Tras darse cuenta de dónde se había equivocado en su búsqueda de la eternidad, su mente iluminada la llenó de aún más entusiasmo que antes. No pudo evitar darle un fuerte abrazo a su hermana, y Raiden no se negó, sino que le devolvió el abrazo con una sonrisa. En medio del tierno momento entre las dos hermanas, una voz fría resonó a un lado. Por lo tanto, tú, como el yo original, elegiste traicionar la eternidad que buscabas. En cuanto se pronunciaron las palabras, el paisaje circundante cambió instantáneamente a un espacio azul pálido que parecía ilimitado y lleno de la nada. Las dos hermanas miraron en la dirección de donde provenía el sonido y vieron una figura que se parecía mucho a ellas. Truenos y relámpagos generales. En ese momento, Lei Movie recordó algo. La general Lei era enemiga de cualquiera que amenazara la eternidad, incluso si esa persona era quien había creado su sombra. La general Sander ahora considera que su cambio de opinión es consecuencia del desgaste. Tras comprender esto, Lei Yingtian se separó de su hermana y se dirigió al general Leidian. Respiró hondo y habló lentamente. Ahora entiendo que el camino que estoy siguiendo por la eternidad es erróneo. Tras un momento de silencio, el general Trueno respondió. Lo entiendo, entonces te consideraré un enemigo que se interpone en el camino de la eternidad. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, la atmósfera se volvió tensa al instante, como si una batalla estuviera a punto de estallar. Lei desenvainó en silencio su sueño de un corazón, retrocedió unos pasos, adoptó una postura inicial y habló. En serio, esta es mi batalla contra mi yo del pasado. Por favor, no me ayudes. Sabía perfectamente que aquella era una batalla que le pertenecía solo a ella, un choque entre su yo actual y la voluntad de su yo anterior. Estas palabras hicieron que Raiden Sin, quien originalmente tenía la intención de ayudar, se detuviera en seco. Comprendió el plan de su hermana y se hizo a un lado, con la intención de presenciarlo de primera mano. Al ver que Sander Movie ya había adoptado una postura de ataque, Sander General no se contuvo. Este cuerpo es la eternidad. Tan pronto como terminó de hablar, el general Raiden se transformó en la forma de Makutsu Mikatsu Narukami no Mikoto, una forma que mostraba cuando se enfrentaba a un enemigo que amenazaba a Eternity. En un instante, ambos bandos se abalanzaron el uno sobre el otro, entablando un combate cuerpo a cuerpo. Intercambiaron golpes varias veces en un breve lapso, y era vagamente evidente que Lei Yingtian llevaba la delantera. Sin embargo, en este plano de conciencia, el general Trueno es un ser inmortal. No importa cuántas veces sea derrotado por Sander Movie, siempre puede regresar victorioso. Ambos equipos están decididos a ganar. En este pálido espacio azul de conciencia, los sonidos estruendosos del choque de espadas resonaban,
subiendo y bajando en una corriente interminable. Ante el inmortal e indestructible general del trueno, Lei Yingtian centró toda su atención en la batalla. Ya no está sola, su hermana ha regresado a su lado. Por lo tanto, no debería estar atada a su pasado. Tras enterarse de la búsqueda de la eternidad por parte de su hermana, Lei finalmente comprendió cuál era el camino correcto. Así que en este momento, asegurar la victoria en este choque de ideologías es lo que debo hacer. Con absoluta confianza, los movimientos de Lei se fueron simplificando cada vez más, y ya no se limitaba a un solo movimiento o a un solo estilo. Cada golpe de las películas de Lei ahora hace que el autodefensor general Lei sufra enormemente. Además, las habilidades de artes marciales de Lei también están mejorando rápidamente, pasando de requerir cientos de movimientos para derrotar a un solo oponente a solo unas pocas docenas de movimientos, o incluso solo unos pocos. Raiden Sin, que observaba desde la barrera, quedó bastante sorprendido por el evidente cambio de su hermana, ya que, según su personalidad, debería haber sido bastante aburrida. Nunca esperé que mi hermana menor tuviera una capacidad de comprensión tan aguda. El tiempo realmente puede cambiar a una persona fácilmente. Mientras tanto, en el reino de la conciencia, Wu Di y Yi Song pensaron que todo había terminado, que el plan había tenido éxito a la perfección y que todos estaban felices. Pero no esperaba que hubiera una segunda ronda. Pero ya que estamos aquí, y la pelea es tan intensa y entretenida, sigamos viéndola. Aunque los dos profanos no lo entendieron, exclamaron sorprendidos ante el ataque tranquilo y decisivo de Lei. No lo entiendo, pero me parece muy impresionante. La batalla continúa, y Lei Mobie se encuentra ahora en una posición completamente dominante, incluso comenzando a mostrar signos de dominio abrumador. Esto provocó una sensación de frustración en el general Trueno, que originalmente carecía de emociones, al igual que su oponente. Además, descubrió que Lei Yingtian había entrado en un estado que los artistas marciales llaman iluminación durante su lucha. Entorno personal. He oído decir que un artista marcial quizás nunca alcance este estado en toda su vida. Una vez activada, la fuerza de este afortunado artista marcial aumentará exponencialmente después de que finalice la iluminación. Por lo tanto, el general del trueno, que ahora posee un cuerpo inmortal, se ha convertido en el sujeto de prueba perfecto para la película del trueno. Mientras Rai Mobie se enfrenta a Raiden General, las plegarias de todo Inazuma inundan el corazón de los sueños de Rai Mobie. En ese instante, Lei Yingtian también se recuperó de su repentina comprensión y notó el cambio en sueño de un corazón. Acto seguido, partió al general del trueno en dos con un solo tajo. Solo entonces tuvo un breve instante para observar los cambios en el corazón de un sueño que tenía en la mano. En ese momento, las palabras de Raiden resonaron a sus espaldas. Estos son los deseos del pueblo de Inazuma. Raiden contempló las coloridas esferas de luz que flotaban a su alrededor, habló en voz baja, luego tocó suavemente una de las esferas doradas y una voz surgió de su interior. Señor mío, espero que el confinamiento termine pronto para que mis fuegos artificiales puedan iluminar el mundo entero. Mi señor, ojalá la orden de la Casa del Ojo pudiera terminar pronto, para que mi amo pueda recuperar su antigua gloria. Dios mío, ojalá la guerra termine pronto para poder volver con mi familia. Señor Dios. Señor Dios. En ese instante, innumerables deseos, como estrellas brillantes, resplandecieron en ese pálido espacio azul de la conciencia. Además, estos deseos fluyen constantemente hacia el corazón de los sueños de Lei, dando origen a un nuevo poder en su interior. Ahora, Lei Yingtian comprendía verdaderamente lo que su hermana había dicho. ¿Qué es la eternidad? Con ánimo, Lei Yingtian volvió a centrar su atención en el general Lei Dian que tenía delante y levantó lentamente el sueño de un corazón que tenía en la mano. Sintiendo en su interior el poder llamado deseo y enfrentándose a su voluntad pasada, a su yo pasado, blandió directamente el cuchillo que tenía en la mano. La luz de los arrozales es eterna. El capítulo 154 se titula El poder del tiempo. La hoja, imbuida con los deseos del pueblo y la voluntad del dios del trueno, atravesó el cuerpo del general Trueno. En un instante, una luz blanca envolvió ese espacio de conciencia, haciendo imposible saber de inmediato cómo progresaba la batalla o quién había ganado. Un instante después, la luz blanca desapareció y finalmente pudimos ver con claridad lo que estaba sucediendo. Se vio que el general Raiden ya había desactivado el estado, Malachi no Mikenami, y había regresado a su forma original. En ese momento, ella estaba sentada erguida en el suelo. Al ver esto,
Lei Yingdian se acercó a ella, dejó su cuchillo y se sentó en el suelo frente al general Lei Dian en la misma postura. Tras un instante, el general Trueno levantó la cabeza, miró la película Trueno que tenía delante y habló lentamente. Conozco tu voluntad, la eternidad, que ahora buscas, y que yo he perdido. Tras hablar, el general Trueno bajó ligeramente la cabeza, indicando su derrota. Parecía que el general Trueno había sido derrotado por la voluntad de Sander Movie. Sander Movie no habló, solo asintió. Entonces el general Trueno continuó hablando. Mi cuerpo, eres libre de usar mi cuerpo a partir de ahora. Y continuaré ayudándoles en los días venideros. Antes de que Lei pudiera responder, un ligero aplauso llegó desde atrás, era Raiden Sin. En ese momento, tenía una dulce sonrisa en el rostro y aplaudía suavemente, luciendo muy feliz. Después de todo, en cierto sentido, su hermana menor ha vencido su antigua voluntad y su pasado, por lo que, naturalmente, merece elogios. Entonces Raiden Sin se acercó a su hermana y al general Raiden, extendió las manos, las colocó sobre sus cabezas y las acarició suavemente mientras decía algo. Todo está bien, felicidades. Sintiendo el calor sobre su cabeza, el general Raiden levantó la vista con curiosidad y miró a Raiden Sin, que estaba frente a él. Se sentía muy extraña. Aquel comportamiento era obviamente una gran falta de respeto hacia ella, pero ¿por qué no se atrevía a resistirse? Al contrario, incluso parecía disfrutarlo. No lograba entenderlo, sospechaba que algo andaba mal y entonces le preguntó a Lei al respecto. ¿La persona real, quién es esta? Mi hermana mayor, Raiden Sin. Ante la pregunta del general Sander, Lei Movie no intentó ocultar nada, sino que lo explicó con franqueza. En ese momento, el general Sander se dio cuenta de que la mujer que tenía delante, que no dejaba de acariciarle la cabeza, era su difunta hermana, de la que su yo original le había hablado antes. ¿Pero por qué? ¿Acaso no estaba ya muerta? Al parecer, Lei Yingdian notó la confusión del general Sander y explicó en nombre de su hermana. En pocas palabras, fue solo gracias al poder de su benefactor que el rayo pudo volver a caminar en este mundo, e incluso tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. Mientras escuchaba, el general Trueno no pudo evitar maravillarse ante la existencia de un poder tan milagroso en el mundo, capaz de nutrir su alma remanente e incluso permitirle renacer después de un cierto periodo de tiempo. Hablando de su benefactor, Lei le preguntó a su hermana por el nombre del benefactor y recibió la información de que el benefactor se llamaba Wu Di. En ese momento, Lei comenzó a pensar en cómo devolver la amabilidad, y entonces se dio cuenta de que no sabía cómo hacerlo, porque la amabilidad era demasiado grande. La deuda de gratitud es tan grande que no tengo forma de saldarla. El simple hecho de que mi hermana haya podido regresar me hace devanar los sesos tratando de encontrar la manera de pagarla. Lei no pudo evitar preguntarle a su hermana si tenía alguna buena idea, solo para descubrir que el rostro de su hermana se sonrojaba repentinamente. Sin embargo, su tono era perfectamente normal, y dijo que ya había pensado en cómo recompensarlo. Lei quiso preguntar qué era, pero al ver las mejillas sonrojadas en el rostro de su hermana, desistió de preguntar más. Sintió que si continuaba preguntando, su memoria podría ser borrada físicamente, así que decidió no hacerlo. Sin embargo, como mi hermana ya ha hecho planes, le daré las gracias como es debido cuando nos veamos en persona. Ahora que todo está resuelto, la tarea restante es lidiar con esos traidores. Al pensar en esto, Lei Yingdian sintió una oleada de ira. ¿Por qué un jefe de familia perfectamente bueno, que está al mando tanto del orden celestial como del orden imperial, se convertiría en un traidor? Eso es indignante. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Raiden la detuvo, porque aún tenía que hacer una cosa más. Al pensar esto, una semilla que emitía un tenue brillo apareció en la mano de Raiden, y él habló solemnemente a su hermana. Esta es una semilla mágica. Porta un poder llamado, tiempo. Antes de que pudiera terminar de hablar, se lo entregó a Lei Movie. Aunque no lo entendía todo, Lei tomó la semilla de su hermana y la examinó cuidadosamente. Entonces sentí una palmada en el hombro, y cuando levanté la vista oí a Raiden sin decir algo. Ve y planta esta semilla aquí mismo. Al oír esto, Lei Yingdian se puso de pie bajo la mirada de ambos, luego se hizo a un lado, miró a su hermana y recibió una sonrisa alentadora. Luego, con suavidad, arrojó las semillas que tenía en la mano frente a él. La semilla echó raíces y brotó en el momento en que cayó al suelo, luego creció a una velocidad extremadamente rápida, convirtiéndose finalmente en un árbol muy familiar para Lei Yingdian.
¿Es esta la flor de cerezo sagrada del santuario de Narukami? Al contemplar la familiar flor de cerezo divina frente a él, Leimobie comprendió algo de repente. Esto explica por qué, hace 500 años, cuando trajo de vuelta a Inazuma la última conciencia restante del verdadero, descubrió que en ese preciso instante, un gigantesco cerezo divino creció repentinamente en el monte Cajeira. Otros parecían creer que el árbol existía desde tiempos antiguos, y que fue gracias al poder del divino cerezo que la calamidad que azotó toda la región de Inazuma fue sofocada por la estruendosa película de ese año. Jamás imaginé que yo misma había plantado este divino cerezo, y entonces comprendí lo que significaba portar el poder del tiempo. En pocas palabras, la semilla que plantas ahora viaja 500 años hacia atrás y crece hasta convertirse en una divina flor de cerezo. Esto se logró con la ayuda de esa persona. Raiden se acercó a ella y dijo algo ambiguo. Entonces, ante la pregunta de su hermana, no explicó quién era esa persona. Aunque no sabía quién era esa persona, Leimobie expresó en silencio su gratitud durante un tiempo, ya que, al fin y al cabo, en aquel momento se encontraba realmente solo e indefenso. Pero ahora que los asuntos importantes se han resuelto, es hora de marcharse. Las dos hermanas y el general Trueno abandonaron el espacio de la conciencia y regresaron al mundo real, solo para descubrir que habían salido de una cueva. Capítulo 155 quedó muy conmocionado. Al salir, se encontraron en una cueva. Lei miró a su alrededor y se dio cuenta de que ese era el lugar donde había depositado la conciencia restante de su hermana años atrás. Lei Jingdian se sintió algo conmovida al encontrarse allí. Actualmente estaba usando el cuerpo de la general Lei Dian, ya que no tenía forma física en ese momento. Inconscientemente, Lei deseaba recuperar su propio cuerpo, porque finalmente había comprendido el verdadero significado de eternidad. Lo más importante. Inconscientemente, Lei Jingdian se giró para mirar a su hermana, que estaba detrás de él, con una expresión de relajación en el rostro. Ahora que su hermana estaba de vuelta a su lado, ya no estaba solo. ¿Ya es Senshi? Raiden Sin, que estaba de pie a un lado, sintió que el dragón de relámpagos que había creado seguía allí, así que tomó la iniciativa de desactivarlo y luego se acercó a Raiden y habló. Muy bien, ahora ve y haz lo que tienes que hacer. Mientras hablaba, se acercó a su hermana menor, apoyó su cabeza cerca de la de ella y continuaron conversando con las frentes juntas. Después de todo, ahora eres el dios del trueno de Inazuma. Mientras hablaba, extendió la mano y acarició suavemente el rostro de Lei, para luego mostrar una expresión expectante. Estaba deseando ver qué haría su hermana pequeña a continuación, y si le daría alguna pequeña sorpresa. ¿Y tú, Zen? ¿Te quedarás a mi lado? Al ver la expresión lastimera de su hermana, Raiden soltó una risita y le despeinó el cabello antes de hablar. Jeje, aquella película de artes marciales que en su día fue decisiva y enérgica. ¿Cómo es que después de tanto tiempo te has convertido en una niña tan pequeña que necesita a su hermana mayor a su lado? Al percibir la burla en sus palabras, Lei Jingdian permaneció en silencio por un momento antes de sacudir suavemente la cabeza y hablar despacio. Es diferente, es diferente. Ya te perdí una vez, y por fin puedo estar a tu lado de nuevo. Si te pierdo otra vez, no sé qué haría. Tras decir eso, volvió a abrazar con fuerza a Raiden Sin, su cuerpo temblando ligeramente y sus manos apretando con fuerza, mostrando la reticencia de su dueño a separarse. Al ver lo reacia que estaba su hermana menor a separarse de él, Raiden sintió una calidez en su corazón, pero también sintió que había algunas cosas que su hermana debía hacer por sí misma, para cumplir con sus deberes como diosa del trueno. No te preocupes, no me iré de nuevo. Bueno, estaré en el santuario Narukami durante un tiempo indefinido. Si tienes tiempo libre, puedes venir. Además, ¿no has olvidado algo? El cuerpo que estoy usando ahora es el cuerpo de mi benefactor, y él no permanecerá en Inazuma para siempre. Las palabras despertaron bruscamente a Lei Jingdian de su ensoñación. De repente recordó que el cuerpo que su hermana estaba usando pertenecía a su benefactor. Rápidamente la soltó y estaba a punto de decir algo cuando. Entonces Raiden extendió un dedo, le dio una palmadita en el cuerpo y continuó hablando. Bueno, tengo una idea. ¿Idea? Sí, es decir, igual que creaste al general Trueno, créame un cuerpo que pueda albergar mi alma. Al oír esto, los ojos de Lei se iluminaron inmediatamente. Sí, de esa forma Raiden no tendría que dejar a Inazuma con su benefactor porque no tiene un cuerpo físico, y podría permanecer a su lado. Pensando esto, comenzó a hablar con entusiasmo. Es una buena idea,
yo me encargaré de los preparativos. Gi Son, en el espacio de la conciencia, escuchó la conversación de las dos hermanas y se dio cuenta de que existía tal método. Inconscientemente bajó la mirada hacia su cuerpo, pero después de pensarlo, decidió no hacerlo, aunque la idea era muy tentadora. Sin embargo, Gi Son sintió que debía esperar hasta que su alma remanente fuera reparada antes de remodelar su cuerpo. Tras decidir abandonar este método, Gi Son miró a Gu Di, que estaba a su lado, y que comenzaba a aburrirse y parecía algo somnoliento. Extendió las manos y dejó que la cabeza de Gu Di descansara sobre sus muslos, tumbado boca arriba. Le arregló el pelo y luego le habló en voz baja. Si estás cansado, simplemente duerme bien. Ojalá pudiera tener más hijos, sniff sniff. Justo cuando Lei iba a emitir un sonido de sorpresa, su hermana le tapó la boca y un rubor fue claramente visible en su rostro. Justo ahora, cuando Raiden hablaba de hacer preparativos, de repente se le ocurrió una idea, pero no era algo que pudiera decir directamente. Luego tomó la mano de su hermana menor y comenzó a escribir palabras en su palma con los dedos. Aunque no lo entendía del todo, Lei vio la película con atención. Pero al terminar de escribir una frase, se quedó atónita. ¿Por qué su hermana necesitaba esa función? Completamente desconcertada, Lei hizo una pregunta instintivamente, pero su hermana la silenció negando repetidamente con la cabeza, indicando que no tenía permitido preguntar ni decir nada. Lei Jingdian asintió rápidamente, indicando que comprendía. Su boca, que había estado tapada, quedó entonces al descubierto. Aunque desconocía la intención de su hermana, habló igualmente. Lo entiendo, ya encontraré una solución. De acuerdo, entonces espero con interés sus buenas noticias. Castillo de Inazuma. Tras presenciar la desaparición del dragón del trueno, Zhongli y Ruoyu, que habían estado observando en secreto desde un lado, también sintieron el aura desaparecida de Wu Di y reaparecieron. Así que, todo debería haber terminado ya, y no les queda nada más por hacer. Es hora de que vuelvan a disfrutar, y a holgazanear, de sus vidas. Bueno, Zhongli piensa que cuando regrese, también debería contarle a Gan Yu sobre la situación actual de Wu Di, aunque solo hayan pasado menos de 10 días. Al ver ayer la añoranza y el estado emocional de Gan Yu, yo, como su padre/madre, debo tenderle una mano. Así que decidí invitar a mi amigo a reunirnos cuando regrese, ya que el Festival de los Faroles se acerca. Pensando esto, se transformó en una estrella fugaz y voló hacia Liyue. Al ver que el dragón del trueno había desaparecido, ya Enómico pensó que el asunto debía resolverse y se preparaba para ir al lugar de los hechos y burlarse como es debido de esa chica de campo cuando... Pero percibieron una presencia familiar que se acercaba rápidamente al castillo de Inazuma. El niño divino de 8º nivel estaba muy familiarizado con esa aura y no pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿El país se está derrumbando? Ha vuelto a Inazuma. ¿Qué estará planeando esta vez? Si algún rezagado oculta su presencia, aunque ya haya llegado al castillo Inazuma, ya Enómico no podrá detectar su ubicación. Pero ahora las cosas son diferentes. Los soldados están empleando todas sus fuerzas para acercarse lo máximo posible al castillo Inazuma y confirmar si Lei Mobie va a perder. Quiero ver la derrota de esa mujer, y luego correr al lugar para reírme de ella. Como resultado, su aura quedó revelada inadvertidamente, lo que permitió a Ya Enómico percibirla. Capítulo 156, No me mires así. Aunque desconocía el motivo por el cual los soldados dispersos habían regresado a Inazuma, ya Enómico aún tenía una idea tras aprender del ejemplo anterior. Planeaba ocultar su presencia y observar en secreto a los rezagados para ver qué travesuras tramaban. Con ese pensamiento en mente, ya Enómico ocultó su forma y aura, desapareciendo del lugar. Los rezagados estaban casi al llegar al castillo de Inazuma cuando alzaron la vista y descubrieron que el dragón del trueno había desaparecido. ¿Quién va ganando? Deseaba desesperadamente saberlo. Si tener un corazón era su principal anhelo, entonces, sabiendo quién era el ganador de esta batalla, inmediatamente quedó clasificado en segundo lugar. Si esa mujer pierde, él debe aprovechar esta oportunidad para conseguir lo que quiere. Si la victoria es de esa mujer, la observaré desde las sombras. Si es una victoria pírrica, no hay nada que temer, aún puedo conseguir lo que quiero. Si aún queda algo de energía, entonces debemos planificar con cuidado. Como su creación, conozco naturalmente su fuerza. Aunque esto no sea autocrítica, incluso si la mujer tuviera solo la mitad de su fuerza original, los escaramuzadores no estarían seguros de la victoria.
Además, si no logran ganar, quedarán expuestos, no podrán obtener lo que desean y no podrán regresar a Inazuma durante mucho tiempo. Por lo tanto, es mejor ser precavido. Mientras reflexionaban, los rezagados divisaron el castillo de Inazuma y entonces, para no alertar al ejército del shogunato y revelar así su paradero, saltó silenciosamente al tejado, como un gato ágil. Finalmente, al llegar cerca de la estatua de los 1000 ojos y las 100 manos, los escaramuzadores inspeccionaron rápidamente sus alrededores. La investigación reveló que, aparte de un gran número de soldados del shogunato reunidos cerca de la estatua, no había nada más que destacar. ¿Dónde están? ¿Cómo es que esa persona desapareció mientras peleábamos? Estaban luchando con tanta ferocidad hace un momento, ¿cómo es que han desaparecido todos? El desconcertado escaramuzador miró a su alrededor de nuevo, y luego alzó la vista hacia el campo de batalla donde acababa de estar. ¡Cielo! Esta acción provocó que el sombrero de paja que había estado ocultando la expresión del soldado quedara completamente abierto, permitiendo a Yae Nómico, que lo observaba en secreto desde lejos, ver su expresión con claridad. ¿A este tipo le atrajo la pelea entre Kage y Shin-chan? Sin dudarlo, Yae Nómico llegó a esta conclusión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vino aquí con tanta prisa? Esta pregunta persistía en su mente, ¿no tenía miedo de ser descubierto y luego apuñalado? Sin embargo, ahora que nos hemos topado con esto, deberíamos saldar cuentas con las 5 transmisiones relámpago. ¿Sabes? Por culpa de lo que hicieron los rezagados en aquel entonces, estuvo tan ocupada durante tanto tiempo que hasta su cabello se volvió opaco. Tenía que compensar esa pérdida como fuera. Además, es normal que un zorrito sea un poco mezquino. En ese momento, a Yae Nómico se le ocurrió una buena idea, que Lei Jingdian se encargara de él. Con eso en mente, utilizó la técnica para enviar un mensaje a Lei Jingdian, que acababa de separarse de su hermana. De camino a la torre del castillo, y tras terminar sus asuntos, Lei fue repentinamente alcanzado por un rayo de luz púrpura. Captó el rayo de luz con firmeza, miró la palma de su mano y vio que era una carta. Esta es la obra del niño divino. Al darse cuenta de esto, Lei abrió la carta y le echó un vistazo. El contenido de la carta era simple y directo. En pocas palabras, significa, tu primera muñeca ha vuelto a buscarte, ven a mí rápidamente. Lei Jingdian sabía perfectamente quién era el primer títere, pero ¿qué quería de él? Con eso en mente, Lei Jingdian se apresuró a ir a la dirección que figuraba en la carta. TSK. En ese instante, los rezagados miraban con hostilidad a la mujer zorro que tenían delante. Conocían su identidad, la familiar del dios del trueno, la niña divina octuple. Al observar las barreras que se habían colocado con antelación, se dio cuenta de que la otra parte conocía sus movimientos desde hacía mucho tiempo. En cuanto a por qué las cosas resultaron así, todo comenzó hace unos minutos. Los rezagados se dieron cuenta de que ambos bandos de la lucha habían desaparecido y no podían encontrar su ubicación, así que decidieron marcharse. Como resultado, poco después de abandonar el castillo Inazuma, Yae Nómico le bloqueó el paso y se encontró atrapado temporalmente. Sin embargo, solo necesitaba algo de tiempo para superar esa barrera, pero lo fundamental era que ya podía sentir el aura de esa mujer acercándose rápidamente. Aunque yo ya haya superado la barrera, probablemente esa mujer ya habrá llegado para entonces. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Ay, no te enfades tanto. Viniste con tanta urgencia porque querías ver a esa persona, ¿verdad? ¿Tengo razón? En ese instante, Yae Nómico observaba a los soldados dispersos tras la barrera con una expresión placentera. Cruzó los brazos, con serena compostura. TSK. Jejet. Al ver el disgusto y la ira manifiestos en los rostros de los soldados, se sintió aún más complacida. Jaja, por fin la atrapé esta vez. Estaba ocupado en secreto con el incidente de las 5 transmisiones de trueno y relámpago, y tuve que denunciarla a las autoridades en secreto. Planeaba contarle a Lei la verdad sobre las 5 transmisiones del trueno y el relámpago, y luego dejar que Lei decidiera, mientras ella observaba y disfrutaba. Sin embargo, dada la personalidad de Lei, una vez que sepa la verdad, probablemente lo apuñalará por la espalda como castigo. Mientras pensaba esto, Lei Jingdian llegó junto a Yae Nómico. Echó un vistazo a los soldados dispersos dentro de la barrera y habló lentamente. Niño divino, ¿qué está pasando ahora? Oh, por fin has salido. Llevo esperándote muchísimo tiempo. Siento haberte preocupado, divina niña. Jeje, bueno, no hablemos más de eso. Déjame contarte algo de la verdad.
Aunque Yae Nómico deseaba reencontrarse con su vieja amiga, el asunto más importante en cuestión eran los soldados dispersos. Inmediatamente después, Yae Nómico le contó a Lei Dayaning toda la verdad sobre las 5 transmisiones del rayo de aquel entonces, y le explicó específicamente quién era el cerebro detrás de todo. Tras escuchar, Lei Yingdian miró con calma a los rezagados que tenía delante, la primera marioneta que había creado y la que había abandonado. En ese momento, los ojos de Lei Yingdian eran como los de una anciana madre que mira a su hijo inútil, y suspiró con impotencia. Aquella mirada y aquella acción fueron como una espada que atravesó profundamente el corazón vacío del soldado. Una oleada de ira le invadió el corazón y gritó con fuerza. «No me mires así. ¿Qué derecho tienes a mirarme así?» Capítulo 157. El títere no tiene corazón, y el títere no puede derramar lágrimas. Una expresión de ira y ferocidad apareció en el rostro del soldado. No entendía qué derecho tenía Lei Yingdian a mirarlo así. En aquel entonces se creó a sí misma, pero también se abandonó. ¿Qué pretendes mirándome ahora con esa falsa ternura? Tú me creaste. Tú me abandonaste. Tú me abandonaste sin ninguna preocupación en el mundo. ¿Qué derecho tienes a mirarme así? ¿Eh? Di algo. En este punto, los rezagados comenzaron a ponerse histéricos, y un sentimiento de agravio les invadió el corazón, pero no derramaron lágrimas. Como las muñecas no tienen corazón, no pueden derramar lágrimas. Al escuchar las palabras histéricas de los rezagados que tenía delante, Lei Yingdian permaneció en silencio, tal como había dicho, no tenía derecho a hablar. Sin embargo, vayamos paso a paso, y algunas cosas aún necesitan aclararse. Habrá compensación, pero también habrá castigo. Tras pensarlo bien, Lei Yingdian dejó de usar la misma mirada que tenía antes y empezó a mirar a un desconocido, luego lentamente comenzó a hablar. Sé prácticamente todo lo que pasó, y sé qué castigo debo imponerte. Tras decir eso, transformó un rayo en una espada, la sostuvo en la palma de su mano y la apuntó hacia los soldados dispersos frente a él, continuando su discurso. Si puedes soportar este golpe, te concederé una petición. Al oír esto, los ojos de los soldados se iluminaron. Si eso era cierto, podrían lograr sus objetivos sin esfuerzo. El corazón de Dios. Anhelaba sentirse completo, tener un corazón. Accedió rápidamente a la petición de Lei. Lo dijiste, no puedes retractarte. Sí, juro por mi identidad como Thor. Bien. Al escuchar la respuesta de Lei, los soldados dispersos comenzaron a movilizar sus fuerzas y a realizar preparativos. Al ver esto, Yae Nómico estaba a punto de quitar la barrera cuando vio el gesto de Lei Yingdon, que indicaba que no era necesario quitar la barrera y que debía permanecer como estaba. Esto hizo que Yae Nómico se diera cuenta de que aquel tipo aún era bondadoso y estaba a punto de ser indulgente con ella. Sonrió con impotencia. No había nada que pudiera hacer. Dado que su propio Dios había hecho tal declaración, solo le quedaba mantener el statu quo. Al ver que Yae Nómico había recibido su mensaje, Lei Yingdon levantó lentamente el cuchillo que tenía en la mano. De ella emanaba una fuerte sensación de amenaza, lo que provocó que el escaramuzador, inconscientemente, tragara saliva, tensara su cuerpo y estuviera listo para elevar sus defensas al máximo en cualquier momento. Al instante siguiente, Lei Ying se movió, atacando directamente a los rezagados con su cuchillo, y un destello de luz lo envolvió al instante. Si las hojas relucientes eran como una tormenta furiosa, entonces los soldados dispersos eran como un arrecife obstinado, partiendo las hojas relucientes en dos y levantando nubes de polvo. Un instante después, el humo y el polvo se disiparon, revelando el estado actual de los escaramuzadores, cubiertos de heridas y con un aspecto extremadamente desaliñado. Sin embargo, a juzgar por su aura, aún no estaba gravemente herido, pero definitivamente no se sentía bien. En ese momento, el escaramuzador respiró hondo, se irguió y habló con Lei Yingdian, que estaba frente a él. Soporté el ataque, ahora es el momento de cumplir tu promesa. De acuerdo, dime cuáles son tus requisitos. Mientras Lei Yingdon hablaba, disipó la espada elemental de rayo que tenía en la mano y esperó a que los soldados dispersos hablaran. Quiero tu corazón de Dios. Sin la menor vacilación, los rezagados expresaron con entusiasmo sus demandas y deseos. Al escuchar la petición de los soldados dispersos y el corazón del Dios, Lei Mobie miró inconscientemente a Yae no Kamiko, que observaba el espectáculo desde un lado. Como ya le había confiado el corazón de Dios, aceptó, aunque desconocía para qué lo quería el soldado. Accedo a tu petición, divino niño. Dale el corazón de Dios. Vale, vale.
Aquello era una batalla perdida para Yae no Kami, pero no había nada que pudiera hacer. Ya que Kage había accedido, bien podía cederle el premio. Pensando esto, sacó el corazón de Dios que había estado guardando a buen recaudo y se lo entregó al pasado. Al contemplar el corazón de Dios con el que siempre había soñado, ahora en sus propias manos, el escaramuzador sintió que algo era irreal. Pero la alegría en su corazón le decía que había logrado su objetivo. Es hora de abandonar este lugar, de dejar Inazuma. Tras aceptar el corazón de Dios, el escaramuzador retrocedió con cautela unos pasos, los rodeó y se marchó. No quería que nada saliera mal y deseaba poner en marcha el plan cuanto antes. Al ver marcharse a los rezagados, ninguno de los dos tuvo intención de detenerlos, y simplemente lo observaron irse en silencio. Solo después de que él desapareció de su vista, Yae no Miko habló. Dijo que, aunque quería celebrar la recuperación de Lei tras su vida de reclusión, parecía que Lei tenía muchas cosas que resolver, así que lo dejaría para la próxima vez. Tras decir eso, se preparó para marcharse, hablando mientras caminaba. Todos los documentos y materiales están organizados para que puedas empezar a trabajar en cuanto regreses. Después de un día tan ajetreado, es hora de volver a casa y ver si hay alguna buena novela para leer. Entonces la figura desapareció de la vista de Lei Mobie, pero el cuidado y la ayuda de Yae no Miko aún le reconfortaban el corazón. Así que, para poder reunirme con Raiden sin lo antes posible, necesito ocuparme rápidamente del resto de las cosas. Al pensarlo de esta manera, Lei se sintió llena de energía, y la vida con expectativas es verdaderamente maravillosa. Santuario Narukami Taisa. Tras separarse de su hermana menor, Raiden Sin regresó al santuario Narukami, donde respondió a las felicitaciones de todos. De vuelta en la habitación, justo cuando estaba a punto de devolver el cuerpo a Woody, llegó al espacio de la conciencia y descubrió que ya se había dormido, apoyado en el regazo de Gi-son, profundamente dormido, lo que dificultaba despertarlo. Además, su postura en ese momento se asemejaba a la de un hermano y una hermana con una relación muy estrecha. Para evitar preocuparlos, Raiden Sin retomó el control de su cuerpo y explicó su situación. Asintieron repetidamente. Dado que es así, dejémoslo dormir un rato. Tras confirmar que estaban al tanto de la situación, Raiden Sin regresó a su espacio de conciencia. De vuelta en el plano consciente, Raiden se acercó de inmediato al lado de Woody, que dormía plácidamente. Al contemplar su rostro dormido, de repente se le ocurrió una idea audaz. Pero Raiden pensó que era demasiado atrevido y no se atrevió a decirlo, así que solo pudo quedarse allí, dudando en hablar. Gi-son vio claramente la aparición de Raiden Sin y, en cierta medida, intuyó sus pensamientos. Luego, con una expresión de satisfacción, le formuló una pregunta con timidez. Sin, ¿hay algo que quieras decir? ¿Podría ser que estés planeando abrazar a mi hermano mientras duerme? Esas palabras hicieron que Raiden se sonrojara al instante. La sensación de que sus pensamientos quedaran expuestos era realmente vergonzosa. Pero eso era realmente lo que pensaba, así que asintió levemente e inmediatamente bajó la cabeza, escondiéndose. Capítulo 158. Que el mundo me olvide por completo. Al ver que Lady Ansem, aunque tímido, expresaba su deseo interior, Gi-son asintió con satisfacción, mirándolo con un gesto que decía: eres receptivo a la enseñanza. No te preocupes, simplemente hazlo. A mi hermano pequeño le cuesta mucho despertarse cuando duerme. Tras escuchar las palabras de Gi-son y ver su expresión de confianza, no pude evitar sentir alivio. Si realmente es como dijo Gi-son Suo, entonces, una idea aún más audaz cruzó la mente de Raiden, y entonces su rostro se ruborizó aún más. Pero seguí animándome a mí misma, porque era una experiencia necesaria. Entonces me miró con una expresión que decía: vamos, estoy listo. Al ver esto, Gi-son levantó suavemente la cabeza de Woody, luego sostuvo con cuidado su cuerpo y lo colocó en brazos de Lady Ansem sin perturbar su sueño. Lady Ansem sostenía a Woody con tanto cuidado como si fuera un tesoro precioso e invaluable, dejando que su cabeza descansara sobre su pecho. Estaba completamente segura de ello. Gi-son, que estaba a un lado, no esperaba que Lady Ansem fuera tan osada como para alzar a su hermano menor. Pensaba que lo haría como ella, usando su muslo. Pero esa podría ser simplemente la diferencia entre una hermana mayor y una hermana menor. Inconscientemente, transformó las figuras de Raiden Sin y Woody en, y entonces se puso emo, y luego se llevó la mano a la cara y se la palmeó. Y en su corazón, juró en secreto que ya no podía estar atado al pasado y que debía mirar hacia el futuro.
Esta maniobra de regresar al final no atrajo la atención de Raiden Sin. Su atención estaba completamente cautivada por el niño grande que tenía en brazos, era la primera vez que lo miraba tan de cerca. Inconscientemente, extendió la mano y le acarició suavemente el rostro. Parecía relajado, así que al parecer no había tenido pesadillas. Raiden podía sentir claramente la respiración constante y el flujo continuo de aire hacia su pecho, lo que le producía una ligera comezón, pero también disfrutaba del momento. Acariciando suavemente su rostro, observando atentamente sus rasgos mientras dormía y sintiendo el calor de su cuerpo. Este momento de paz disipó gradualmente el nerviosismo y la timidez de Raiden, permitiendo que una sonrisa tranquila y amable volviera a su rostro. Aunque solo se conocían desde hacía poco tiempo, el niño que tenía en brazos se había vuelto de alguna manera muy importante para ella. ¿Por qué es eso? ¿Será por su excelente carácter? ¿Será porque no haría la vista gorda ante un desastre? ¿Será porque no ignoraría las súplicas de los demás? Ambas opciones están disponibles. Más bien, fue precisamente por estas razones que comenzó a pensar en devolver la amabilidad de maneras extrañas. Aunque no hemos pasado mucho tiempo juntos, puedo sentir la pureza del niño en mis brazos. Es feliz cuando está feliz, tímido cuando está tímido y se enoja cuando está enojado, no oculta nada. Este punto le valió aún más puntos en la mente de Raiden Sin. Su mente bullía de pensamientos, pero su mirada se desviaba constantemente entre el rostro del niño que sostenía en brazos y sus labios. Al verlos, no podía apartar la vista. De repente, recordó lo que Columbia le había hecho al grandullón, y oyó los susurros del diablo en sus oídos. No dejaban de decir, esta es una oportunidad única en la vida, así que empiecen a pensar con audacia. Espera, parece que realmente escuché un sonido justo al lado de mi oído. Raiden giró instintivamente la cabeza en dirección al sonido y descubrió que Guisón había aparecido a su lado en algún momento. Y se llevaba las manos a la boca, susurrando y repitiendo la misma frase una y otra vez. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, se detuvo rápidamente e hizo un sonido ahí, tratando de salirse con la suya siendo adorable. UPS. Entonces, Raiden Sin se golpeó ligeramente la frente, y Guisón hizo lo mismo, dejando escapar un grito lastimero. Ignorando al travieso Guisón, Raiden Sin continuó fijando su mirada en el grandullón que tenía en brazos. Al fin y al cabo, esta oportunidad era realmente demasiado excepcional. En realidad, las tres chicas desconocían el comportamiento furtivo de Raiden, pero probablemente no les importaría aunque lo supieran, ya que habían confirmado su relación y estaban tan serenas como las vencedoras. Al ver que Woody dormía tan profundamente, no quisieron molestarlo y en su lugar se fueron a jugar a otra habitación. Columbia seguía mirando con curiosidad la novela que tenía en sus manos, mientras Ayaka Kamisato, Tenri y Barbara jugaban al shogi. Mientras jugaban, Tenri y Barbara descubrieron que tenían un enemigo común, ya que fueron derrotadas directamente por Ayaka Kamisato, quien se estaba conteniendo. Sin embargo, están en constante crecimiento, ya no son solo novatos peleando entre sí, pero aún no pueden vencer a Ayaka Kamisato, quien es única en este aspecto. Una persona perdía, y otra ocupaba inmediatamente su lugar, entablando una serie constante de combates. Sin embargo, Ayaka Kamisato ganó todos y cada uno de ellos, derrotándolos a todos de forma contundente. Finalmente, ambos soltaron un suspiro y se desplomaron a un lado, como si se hubieran quemado. Mientras tanto, Ayaka Kamisato permaneció serena y elegante. Sin embargo, esto no afectó su amistad. Tras descansar un rato, Tenri y Barbara se animaron de nuevo, diciendo que tenían que ganar un partido ese día. Por ciento y asterisco sueño. A diferencia de la ajetreada realidad, Woody se encuentra ahora en un lugar extraño, un lugar que se asemeja un poco a un sueño. Lo que aparece ante la vista es un árbol enorme, completamente blanco y rosa, con una cortina de luz en su tronco, acompañado de la luz visible de las estrellas. Estaba de pie sobre las raíces de este árbol, y entonces miró a su alrededor. A su alrededor se extendían montañas interminables, y desde ciertas partes del árbol emanaba una sensación inquietante. Esta sensación es algo similar a la que tuve cuando vi el ojo gigante en mis recuerdos de principios celestiales. Esto hizo que Woody se diera cuenta de que no había purificado completamente esas cosas en aquel entonces, y que algunas aún quedaban atrás. El resto están dentro de este enorme árbol. Además, Woody ya sabía que su situación actual era algo similar a cuando Tianli lo había buscado en su sueño. Como alguien lo estaba buscando, Woody, siguiendo el principio de ya que estoy aquí de todos modos,
Se acercó gradualmente al enorme árbol siguiendo sus raíces. Aunque desde lejos los árboles parecían bastante grandes, me sorprendió descubrir que eran aún más grandes y magníficos cuando me acerqué. Mientras Woody miraba hacia el enorme árbol, preguntándose dónde estaban esas cosas, una voz muy etérea resonó en el aire. Que el mundo me olvide por completo. Capítulo 159. Abrir y cerrar los ojos. El sonido etéreo y vacío resonaba en aquel extraño espacio, lo que hizo que Woody, la única persona allí presente, se sintiera algo extraña. ¿Por qué dejar que el mundo la olvide por completo? ¿Había hecho algo extraordinario? Woody estaba completamente desconcertada. Además, el sonido se repetía constantemente, como si estuviera dirigido a alguien, pero parecía no tener nada que ver con él. Sin embargo, el aura familiar que emanaba del árbol gigante seguía inquietando a Woody. Entonces, planeó preguntarle a Tianli al despertar si sabía de la existencia de ese árbol gigante. Pero, ¿cómo puedo despertarme? Pensando esto, Woody echó un vistazo inconscientemente al área que se extendía más allá de las raíces del árbol bajo sus pies. Había un profundo abismo sin fin a la vista, lo que le hizo dudar en seguir adelante. A veces, lo desconocido es el mayor temor. Pero Woody apretó los dientes, creyendo que estaba soñando y que no le harían daño, y se dio ánimos psicológicos en silencio. Luego llegó al borde, cerró los ojos, apretó los dientes y saltó. Pero cuando Woody saltó, de repente oyó un sonido como de silbido, como si algo se estuviera moviendo. Inmediatamente después, Woody sintió algo que le rodeaba la cintura. Al abrir los ojos, vio que eran las raíces del árbol, que lo estaban arrastrando hacia atrás. Esto hizo que Woody se diera cuenta de que esto podría no ser solo un sueño. Después de eso no opuso resistencia, sino que dejó que las raíces del árbol lo arrastraran hacia atrás y lo colocaran sobre las gruesas raíces, y luego todos se marcharon, dejando a Woody allí de pie, completamente desconcertado. Esta situación onírica dejó a Woody con una sensación de impotencia. Como no podía hacerlo de esa manera, solo le quedaba esperar. Pensando esto, me acerqué al tronco del árbol, me senté contra él, con las palabras aún resonando en mis oídos, y sentí el aroma familiar del árbol. Finalmente, poco a poco volvió a perder el conocimiento y cayó en un sueño profundo. Por cierto, mientras esperaba, Woody intentó controlar al ser maligno que se le acercaba, pero descubrió que no ocurría nada, como si estuviera demasiado lejos. Santuario Narukami Taisa. Woody se despertó de su sueño y, por costumbre, echó un vistazo a su alrededor, solo para descubrir que había regresado al santuario Narukami Taisa. También podía oír los sonidos de niñas jugando y riendo que venían de la habitación contigua, sonaba muy animado. Se levantó rápidamente, recogió las mantas y luego se fue a la habitación de al lado. Lo oí nada más entrar. HMPH, A, X2. El sonido. Tenri y Barbara estaban tumbadas en el suelo con la boca abierta y los ojos cerrados, mientras que delante de ellas, Ayaka Kamisato permanecía tranquila y elegante, pero su respiración comenzaba a volverse pesada y parecía bastante cansada. En cuanto a resultados, la dupla no ganó ni un solo partido, ni siquiera un empate. Mientras tanto, ya Enómico recomendaba novelas que a la propia Columbia le gustaban, y todos parecían llevarse bastante bien. Confirmado. Cuando todos vieron llegar a Woody, lo saludaron. Aunque había echado una siesta, fue solo una siesta corta. Al ver esto, Woody les respondió a cada uno de ellos, luego se acercó a Tianli y le dio una palmada en el hombro, indicándole que debía salir con él. Aunque no entendía por qué él quería verla, aún así lo siguió afuera. Tras encontrar un lugar tranquilo y apartado, Woody le contó a Tianli, que lo miraba con curiosidad, todo sobre su sueño. Como era de esperar, Tianli llegó rápidamente a la respuesta tras escuchar la explicación de Woody. El árbol que vio era el árbol del mundo que recorre todo el continente de Teyvat. En respuesta a la curiosidad de Woody, Tianli ofreció una breve introducción al árbol del mundo. En resumen, el árbol del mundo es la piedra angular de este mundo y el registro de todo en Teyvat. Si el árbol del mundo es destruido o se marchita, el continente de Teyvat dejará de existir. Si lo que dijo Woody es cierto, entonces el árbol del mundo sí que se enfrenta a un problema. Sin embargo, el orden natural resulta algo extraño, pues el árbol del mundo está regido por el dios de la hierba, uno de los 7 dioses. Aunque una situación similar ya se había presentado antes y se resolvió de inmediato, inesperadamente, aún quedaban vestigios. Al pensar esto, Tianli observó el rostro pensativo de Woody y comprendió a grandes rasgos lo que estaba pensando.
Quería acabar con las cosas malas del árbol del mundo. Luego le dijo a Woody que el dios que administraba el árbol del mundo era el dios de la hierba, y que éste se encontraba en Sumeru. Aunque había perdido la memoria, en sus recuerdos seguía siendo la persona con una energía excepcional, y sabía que no tenía sentido intentar detenerlo. ¿Por qué no seguir la corriente y aumentar los sentimientos positivos de Woody hacia mí? Eso mataría dos pájaros de un tiro. Woody sí que tuvo esa idea. Al fin y al cabo, sus amigos y familiares vivían en Tibatri, así que no podía simplemente dejarlos solos. La razón por la que Tianli pudo confiar en que Woody completara la tarea fue porque, antes de esperar, Woody se había dicho a sí mismo y a Columbia que parecía ser capaz de controlar esas cosas malas. Para probar sus palabras, sacó la cuenta negra del ojo de Dios, aquel del que se habían reunido los adoradores, y se la mostró. Ante la abrumadora evidencia, Tenri y Columbia se dieron cuenta de que el poder de Woody era ahora diferente al de antes, más mágico y poderoso. Es verdaderamente maravilloso poder utilizarlo sin pagar precio. Habiendo comprendido su destino y el dios que necesitaba encontrar, Woody planeó regresar a Liyue y luego dirigirse inmediatamente a Sumeru unos días después para resolver el problema del árbol del mundo, después de lo cual podrían vivir juntos en paz. Castillo de Inazuma. El castillo de Inazuma ha sufrido cambios tremendos recientemente. Tras regresar a Tensukaku, Lei Jingdian convocó inmediatamente a los jefes de los tres clanes principales, diciendo que tenía algo que discutir con ellos. Esto fue pura felicidad para Kujo Takayuki, porque si Raiden Shogun ganaba, su posición en Inazuma sería completamente inamovible. Además, pudo denunciar y condenar las acciones del magistrado ante el general, expulsando así a la familia Kamisato de la casa del magistrado. Al principio, Kujo Takayuki se sentía bastante satisfecho consigo mismo, pero a medida que escuchaba cada palabra del shogun al que admiraba, sintió que caía en un abismo. Me sentía mareado y aturdido, me temblaban las extremidades, sudaba profusamente y tenía dificultad para respirar. Porque el general está leyendo actualmente las pruebas e información incriminatoria sobre el presunto soborno que recibió de potencias extranjeras. Todo era nítido y cristalino, como si hubiera sido tomado de una habitación secreta de mi propia casa. Capítulo 160. Al igual que Kujo Takayuki, el cabeza de familia, y Hiragi Shinsuke, también reaccionó. No entendía por qué el general de repente tenía pruebas tan detalladas de sus crímenes. Tal como lo viví yo mismo, ¿quién es exactamente el topo? Sin embargo, por mucho que Shinsuke Hiragi rugiera interiormente, todo era solo una rabia impotente. Porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de refutar o probar su inocencia hasta que la película de ley expuso prácticamente todas las pruebas en su contra. Ya estaban postrados en el suelo, en una postura extremadamente humilde, implorando constantemente clemencia, esperando que el general mostrara indulgencia y considerara sus años de duro trabajo, aunque no sus méritos. Luego, bajo la atenta mirada de Hayato Kamisato, quien sonreía, fue arrastrado por los hombres de Lei Jingdian y encerrado en una celda, para ser juzgado más tarde. Después de que se llevaran a rastras a los dos hombres que lloraban y gritaban, la torre del castillo quedó mucho más tranquila. Entonces Lei Dayanin dirigió su mirada a Hayato Kamisato, que estaba de pie a un lado. Su hermana le había dicho que este joven talento la había ayudado y esperaba que le brindaran más oportunidades para avanzar en su carrera. Con esto en mente, comenzaron a recompensar a quienes habían contribuido, lo que significó que la posición de la familia Kamisato en Inazuma era ahora inquebrantable. Al oír esto, Hayato Kamisato expresó rápidamente su gratitud, pero no intentó superar a los demás. Después de todo, no era ese tipo de persona. Tras esto, por decisión de ley, tanto el edicto de caza de ojos como el edicto de aislamiento nacional fueron abolidos, y la guerra entre el ejército rebelde y el ejército del shogunato se detuvo. La noticia entusiasmó de inmediato a todos en Inazuma, y personas de todas las edades irradiaban alegría. Los más felices fueron los familiares y amigos del dueño del Ojo de Dios, así como los empresarios extranjeros, que finalmente ya no tenían que vivir una vida tan humilde. Quienes sienten nostalgia anhelan regresar de inmediato a sus ciudades natales y reunirse con sus familias. Isla Aiji. Entre las personas más felices se encontraba Coral Palace Artsea. De esta forma, la guerra terminará y ya no habrá que soportar la presión de una guerra que no se puede ganar. Solo pensarlo me hace feliz. En ese momento, la gratitud de Sinai del Palacio de Coral hacia aquel ermitaño Liyue se hacía cada vez más fuerte, porque no solo le había hecho una promesa, sino que también la había cumplido. No pudo evitar querer agradecer personalmente al inmortal Liyue,
pero antes necesitaba finalizar el acuerdo de alto el fuego con el ejército del shogunato. Uf, otro dolor de cabeza. Energía -1. Energía -1. Castillo de Inazuma. La noticia de que el jefe de la familia Kujo, que estaba a cargo del magistrado Tenri, y el jefe de la familia Hiragi, que estaba a cargo del magistrado Kang, habían sido arrestados por traición y soborno se extendió por todo el castillo Inazuma en un instante. Así pues, el pueblo llano de Inazuma maldecía y juraba que esos traidores merecían morir de una forma horrible, y la reputación de ambas familias se desplomó hasta lo más bajo en un instante. En cuanto a si alguien piensa que es un rumor, lo único que podemos decir es que esta información proviene de la torre del castillo, así que ¿quién se atrevería a cuestionar su autenticidad? Al recibir esta noticia, Kujo Sara se encontraba en un estado emocionalmente alterado, considerándose a sí misma la seguidora más leal del Shogun. Pero nunca esperó que su respetado padre adoptivo fuera en realidad un traidor que había traicionado al general. La ira afloró lentamente en su interior, pero más que eso, se sentía culpable, creyendo que ellos, los 9, habían traicionado la confianza del general. Estaba dispuesta a aceptar cualquier castigo del general, con tal de aliviar su culpa. Santuario Narukami Taisa. Pasó otro día y Woody calculó que había llegado el momento acordado con Beidou. Sin embargo, por el bien de las dos hermanas, Lei Dianzen y Lei Yingdian, decidió quedarse 5 días más. Además, Tianli lo tranquilizó respecto a la situación del árbol del mundo, porque podía sentir que el dios de la hierba seguía allí, después de todo, si realmente sucedía algo que ella no pudiera controlar. Ya he avisado a mi otro yo en la isla del cielo, así que no hay necesidad de estar tan nervioso. Tras escuchar las palabras de Tianli, la sensación de urgencia de Wu Di disminuyó considerablemente. En consecuencia, no había motivo para alarmarse. Así que decidí quedarme en Inazuma 5 días más, y también para cumplir mi promesa a Ayaka Kamisato y ver un hermoso espectáculo de fuegos artificiales con ella. Cumplir la promesa es importante, eso es cierto, pero Wu Di también tiene un pequeño motivo egoísta. Como ha perdido la memoria de su vida anterior a su llegada a Teyvat, siente mucha curiosidad por ver los fuegos artificiales. Por lo tanto, muy temprano por la mañana, Wu Di les contó a todos sus planes y, tras recibir su consentimiento, se dirigió a la isla periférica para esperar la llegada de Beidou. La espera no fue larga, tal vez solo media hora, cuando Wu Di vio un gran barco que se dirigía hacia ellos. Y en la proa del barco, sintió una presencia familiar y oyó aquella voz cordial. Inmortal. Ha pasado mucho tiempo. Es Beidou. Aunque Wu Di desconocía el aspecto de Beidou debido a sus problemas de visión, descubrió que era casi exactamente como la había imaginado. Parecía muy directa y generosa, por eso la llamaban la hermana mayor. Tras un breve saludo, esperamos a que la estrella de la muerte atracara en el puerto. Una figura saltó del barco y se acercó a Wu Di. Entonces Beidou, con su voz firme, expresó sus sentimientos de «cuánto tiempo sin verte, te extraño mucho». Wu Di respondió cortésmente, después de todo, necesitaba la ayuda de Wu Di. Tras intercambiar algunas cortesías, Beidou sintió curiosidad por saber por qué la chica llamada Bárbara no estaba con él. Dado que el tema había surgido, Wu Di le siguió la corriente y le dijo que se quedaría en Daoki otros 5 días. Inesperadamente, Beidou aceptó sin dudarlo, probablemente porque pensó que Wu Di aún no había encontrado a la persona que buscaba. Al darse cuenta de que Beidou podría haber entendido mal, Wu Di explicó rápidamente que había encontrado a la persona que buscaba. Por el momento se quedan en Inazuma debido a otros asuntos y algunos acuerdos, así que esperan que Okuto venga a buscarlos en 5 días. Tras comprender el significado de las palabras de Wu Di y darse cuenta de que lo había malinterpretado, Beidou se rascó el pelo con torpeza. Sin embargo, no esperaba que este inmortal fuera tan meticuloso. Supuso que lo había entendido mal y luego me lo explicó. No pudo evitar tener una mejor impresión de Wu Di, y accedió de buen grado a su petición, ya que era una tarea que Ningguang le había encomendado. Una vez que estemos de vuelta en el barco, usaré Yanjin para contarle a Ningguang la petición de Wu Di. Capítulo 63, Interpretación personal. Tras acordar una nueva hora, Beidou se despidió de Wu Di y regresó al barco, dirigiéndose hacia su compañero. Al fin y al cabo, para los vagabundos del mar, el océano es su destino final. Wu Di vio partir la estrella de la muerte, luego abandonó la isla y regresó al santuario de Narukami.